Imagina despertar cada día sintiéndote agotado, corriendo de un lado a otro sin saber en qué se te fue tu tiempo. Yo también estuve así. Hace unos años mi agenda era un caos. Reuniones interminables, tareas sin terminar, promesas que olvidaba cumplir conmigo mismo. Sentía que la vida pasaba frente a mis ojos mientras yo apenas alcanzaba a reaccionar. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero poderoso. El desorden no solo roba horas, roba sueños. Si no te obligas a organizar tu vida, el caos decidirá por ti. Y eso fue el punto de quiebre que cambió todo. La vida no se organiza sola. Muchas personas piensan que si trabajan duro, si hacen muchas cosas a la vez, si esperan que el tiempo les dé un respiro, todo se acomodará por sí mismo. Pero la verdad es otra. La vida no espera, no se detiene, no se ajusta mágicamente a tus planes. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo una etapa en la que creía que podía con todo. Trabajo, proyectos, amistades, metas personales. Me despertaba temprano, corría, hacía listas interminables y al final del día me sentía más cansado que satisfecho. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero nada realmente avanzaba. La vida me estaba mostrando que sin intención, sin estructura, el esfuerzo no basta. El primer paso para entender esto es aceptar que si tú no decides cómo ordenar tus días, alguien más lo hará por ti. Las circunstancias, las urgencias, los mensajes, las reuniones, los imprevistos. Cada vez que dejas tu agenda al azar, estás cediendo tu poder. Yo solía caer en esa trampa. Cada interrupción me llevaba a otra. Cada solo un momento se convertía en horas de improvisación. Fue entonces que comprendí que la vida no es un río que fluye y te lleva, sino un terreno que tú debes labrar. Si no lo haces, el caos crece, la energía se dispersa y los sueños se diluyen. Organizar la vida no significa tener todo planeado al minuto ni eliminar la espontaneidad. Significa tomar decisiones conscientes, poner límites, priorizar lo que de verdad importa y crear sistemas que te respalden. Por ejemplo, cuando decidí estructurar mi día, empecé por algo simple: definir 3 prioridades cada mañana. Nada más. Antes de revisar redes, antes de contestar mensajes, hacía esas 3 cosas esenciales. Esa simple decisión transformó mi productividad y mi paz mental. Poco a poco, mi agenda dejó de controlarme y comencé a controlar mi día. También entendí que organizar la vida no es solo cuestión de tiempo, sino de espacio y hábitos. Un escritorio desordenado refleja una mente saturada. Un calendario lleno de tareas irrelevantes roba claridad. Tu entorno, tus rutinas, tus decisiones, incluso tus relaciones, todo necesita estructura. Aprender a decir no se volvió tan importante como aprender a decir sí a lo esencial. Cada elección consciente es un paso hacia la libertad. La vida no se organiza sola. Si esperas que cambie sin tu intervención, seguirás reaccionando en lugar de crear, apagando incendios en lugar de construir algo sólido. Ordenar tu tiempo, tu espacio, tus hábitos y tus relaciones no es un lujo, es una necesidad. Y cuando finalmente te obligas a tomar las riendas, a poner estructura en cada área de tu día, no solo avanzas, sino que recuperas tu poder y tu claridad. Ese es el primer paso que debes dar hoy: decidir que no dejarás que el caos decida por ti. Muchos hombres creen que estar ocupados significa avanzar, pero estar ocupado sin un propósito claro es como correr en una rueda sin salir del lugar. Recuerdo cuando estaba comenzando mi camino, llenaba mis días con tareas interminables: revisar mensajes, atender compromisos que no sumaban, proyectos que no tenían dirección. Al final del día, aunque había trabajado mucho, sentía que nada había cambiado realmente. Esa sensación de desgaste sin resultados me hizo darme cuenta de algo fundamental. No se trata de cuánto haces, sino de para qué lo haces. Cada minuto que pasa sin intención es un minuto perdido de tu vida. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que dinero, más que talentos. Y aún así, muchos lo desperdician regalándolo a urgencias ajenas, actividades que no aportan y hábitos que dispersan la energía. Yo aprendí que para avanzar de verdad, cada hora debía tener dueño. Yo comencé a planificar mi día de manera deliberada,
definiendo qué actividades me acercaban a mis objetivos y cuáles eran solo relleno. Esa decisión no fue fácil. Significó decir no a muchas cosas, a compromisos sociales que no aportaban, a distracciones que consumían mi concentración. Pero cuando lo hice, mi enfoque se multiplicó y mis resultados empezaron a aparecer. No se trata de vivir con rigidez ni eliminar toda espontaneidad, sino de vivir con claridad. Cuando cada acción tiene un propósito, incluso las tareas más pequeñas cobran sentido. Por ejemplo, en lugar de simplemente trabajar en mi proyecto, definí lo que específicamente debía lograr en esa sesión. Cada minuto invertido tenía un objetivo concreto: avanzar un paso hacia la meta. Esa mentalidad transformó mi productividad, pero también mi tranquilidad. Saber que cada acción estaba alineada con mi visión me daba un control que antes no tenía. Otro error común es confundir lo urgente con lo importante. Mucha gente corre detrás de mensajes, reuniones y problemas ajenos, creyendo que eso es productividad. Yo también caí en esa trampa. Responder todo, atender a todos, moverme de tarea en tarea, hasta que entendí que cuando haces lo importante antes que lo urgente, el día cambia. 3 prioridades claras cada mañana, enfocadas y ejecutadas sin interrupciones, son más poderosas que 10 horas de actividad dispersa. Cada bloque de tiempo invertido con intención construye resultados, mientras que las horas ocupadas sin sentido solo generan frustración. Además, vivir con propósito significa evaluar constantemente cómo utilizas tu tiempo. Cada noche reviso mi jornada. ¿Qué logré? ¿Qué desperdicié? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? Es un hábito que mantiene la conciencia despierta y evita que la vida se escape entre distracciones. Incluso pequeñas decisiones diarias, como dedicar la primera hora a hábitos que elevan mi energía y enfoque, marcan la diferencia en cómo se despliega el resto del día. El tiempo con propósito es libertad. Te permite avanzar con dirección, sentir control y ver resultados reales. Estar ocupado sin sentido es esclavitud. Vivir deliberadamente es poder. Cada minuto cuenta, cada elección importa, y la diferencia entre un hombre que avanza y uno que se queda está en cómo decide usar su tiempo. Haz que tu día cuente, haz que cada hora tenga dueño, porque el tiempo usado con propósito transforma tu vida, mientras que el tiempo desperdiciado nunca regresa. Tu entorno no es solo el lugar donde trabajas, duermes o comes. Es un reflejo directo de cómo piensas, de tu claridad mental y de la disciplina que te aplicas en la vida. Recuerdo los primeros días de mi carrera, mi escritorio estaba lleno de papeles, libros amontonados y objetos sin orden. Cada mañana sentía que comenzaba la jornada cargando un peso invisible. Mi mente estaba dispersa y cada tarea que intentaba realizar se volvía más difícil porque mi entorno me empujaba al caos. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Si quieres claridad, primero debes limpiar tu espacio. Cuando empiezas a organizar tu entorno físico, tu mente también se calma. No se trata de tener un espacio perfecto, sino funcional. Cada objeto, cada herramienta, cada documento debe tener un lugar específico. En mi experiencia, asignar un lugar para todo y mantenerlo así transformó la manera en que trabajaba. Dejé de perder tiempo buscando cosas, dejé de sentirme abrumado por el desorden y de manera natural mi enfoque y creatividad aumentaron. Un entorno limpio y estructurado genera un efecto psicológico poderoso. Transmite orden, invita a la acción y reduce el estrés que viene de la confusión constante. El impacto del entorno no se limita al espacio físico. También se refleja en las personas con las que convives, en la información que consumes y en los hábitos que permites. Durante un tiempo permití que personas negativas y quejumbrosas dominaran mi alrededor. Cada conversación drenaba mi energía. Cada encuentro me desviaba de mi propósito. Aprendí que si tu entorno social está desordenado, tu mente también lo estará. Así como organizas tu escritorio, necesitas organizar tu círculo, acercarte a quienes elevan, inspiran y desafían y alejarte de quienes distraen, limitan o desgastan. Tu mente interior se expande cuando tu entorno externo te respalda, no cuando te sabotea. Incluso en términos de hábitos, el entorno influye en tus decisiones.
Si tu espacio está lleno de distracciones, celular, televisión, cosas que llaman tu atención sin valor, tu mente se dispersa. Cambiar eso no requiere un sacrificio extremo, solo decisiones conscientes, un lugar para trabajar, un lugar para descansar, un lugar para reflexionar. Cuando creas esos espacios, tu comportamiento sigue naturalmente. Yo, por ejemplo, establecí bloques de enfoque sin interrupciones y mi productividad se disparó, porque el entorno me apoyaba en lugar de resistir. El entorno también moldea tu energía. Dormir en un cuarto limpio y ordenado, trabajar en un espacio organizado, comer y moverte con intención, todo eso influye en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. La relación es directa, mente clara, entorno claro. Mente dispersa, entorno caótico. Lo que toleras afuera refleja lo que aceptas dentro. Por eso, organizar tu entorno no es superficial, es profundo. Cada cambio pequeño suma. Un escritorio limpio, una habitación ordenada, relaciones saludables, información filtrada, hábitos de entorno consistentes, todo contribuye a una mente fuerte, enfocada y capaz de avanzar hacia tus objetivos. Tu entorno no es solo donde estás, es quién eres en acción. Si quieres claridad, energía y dirección, empieza por tu entorno. Porque un hombre que domina su espacio, domina su mente, y un hombre que domina su mente dirige su vida. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que la vida no se sostiene de la motivación momentánea ni de la inspiración que aparece de vez en cuando. Lo que realmente sostiene a un hombre es lo que hace todos los días, los hábitos que construye y los sistemas que implementa para sí mismo. Recuerdo los primeros días en los que quería lograr grandes cosas. Trabajaba duro, me esforzaba, me levantaba temprano, pero al final del día me sentía agotado y frustrado. No había consistencia, no había un patrón que guiara mi acción. Todo dependía de mi fuerza de voluntad y de cómo me sintiera en el momento, y eso me enseñó una lección crucial. Sin sistemas, incluso el esfuerzo más grande se dispersa. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomamos repetidamente, y juntas forman la arquitectura de nuestra vida. No es un solo gesto heroico lo que cambia tu destino, sino la suma de acciones constantes. Por ejemplo, decidí adoptar el hábito de planificar cada día la noche anterior. Antes, cada mañana era una improvisación, y mis horas se desperdiciaban en tareas urgentes pero poco importantes. Con el hábito de planificar, mi día se convirtió en un vehículo que avanzaba hacia mis objetivos, y no solo un montón de actividades sin rumbo. Ese simple cambio de hábito multiplicó mi productividad y redujo mi estrés. Pero los hábitos no son suficientes si no están soportados por sistemas. Un sistema es una estructura que garantiza que los hábitos funcionen incluso cuando la motivación falla. Por ejemplo, tener un sistema para manejar mi tiempo, bloques de enfoque, descansos programados, revisión diaria y semanal. Todo esto crea un flujo que mantiene mi vida en orden. Cuando confiamos solo en la fuerza de voluntad, caemos fácilmente en la procrastinación o en distracciones. Un sistema elimina esa incertidumbre y te permite avanzar de manera predecible. Otro ejemplo claro es la salud. Antes mi alimentación y ejercicio dependían de cómo me sintiera cada día, y eso generaba altibajos constantes. Implementé un sistema simple, planifico mis comidas, hago ejercicio a la misma hora, registro mi progreso. Hoy, esos hábitos y sistemas sostienen mi energía, mi concentración y mi confianza sin que tenga que decidir cada día si voy a cuidar mi cuerpo o no. Lo mismo aplica a la productividad, las finanzas, las relaciones y el aprendizaje. Cada área de la vida necesita hábitos claros y sistemas que los sostengan. Los hábitos y sistemas también protegen contra el caos emocional. Cuando tienes un patrón confiable, no importa lo que ocurra afuera, puedes mantener la calma y la dirección. He visto a muchas personas talentosas perder grandes oportunidades solo porque no tenían rutinas ni sistemas. Energía dispersa, decisiones improvisadas, resultados inconsistentes. La vida no espera a nadie y los sistemas aseguran que no dependas de tu estado de ánimo para avanzar. Construir hábitos y sistemas requiere disciplina al principio, pero luego se convierten en tu soporte más sólido. Cada acción repetida, cada rutina bien definida,
Cada estructura implementada se convierte en un ladrillo que sostiene tu vida, te da libertad y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Si quieres avanzar sin depender de motivación diaria, sin sentir que todo es improvisación, empieza a construir hábitos sólidos y sistemas que los respalden, porque la fuerza de voluntad es limitada, pero un sistema bien diseñado te sostiene incluso cuando tú flaqueas. Muchas veces creemos que la vida nos sucede, que estamos a merced de lo que llega, de lo que otros deciden por nosotros, de las circunstancias, y olvidamos algo fundamental. Cada día tenemos el poder de decidir qué entra en nuestra vida y qué debemos dejar salir. Aprender a filtrar, a elegir con intención, es lo que separa a quienes avanzan de quienes simplemente sobreviven. Recuerdo hace algunos años cómo mi agenda estaba saturada. Decía sí a todo, aceptaba compromisos que no aportaban nada a mis metas, escuchaba conversaciones que drenaban mi energía y al final del día me preguntaba por qué no avanzaba. Fue un momento de claridad que me obligó a mirar mi vida como un jardín. Si no arrancas las malas hierbas, las plantas buenas no crecen. Decidir qué entra en tu vida significa más que decir no a actividades innecesarias. Es también cuidar lo que consumes, la información que lees, los programas que miras, las personas con las que pasas tiempo, las emociones que permites alojar en tu mente. Cada estímulo tiene un impacto y si no lo eliges con conciencia, otros lo harán por ti. Por ejemplo, antes pasaba horas revisando redes sociales, creyendo que estaba conectado al mundo, cuando en realidad mi enfoque y energía se dispersaban. Implementé un sistema, bloques de tiempo para aprender, para trabajar y para descansar, y eliminé el resto. La diferencia fue inmediata. Más claridad, más productividad, más paz interior. Decidir qué sale de tu vida también es un acto de valentía. Implica alejarse de personas que no te elevan, de relaciones que te drenan, de hábitos que no te sirven y de compromisos que te desvían de tu camino. Recuerdo un periodo en el que aceptaba reuniones sociales por obligación y mantenía relaciones que solo generaban conflictos o estancamiento. Cuando finalmente decidí establecer límites, mi energía aumentó y mi enfoque se fortaleció. Aprendí que decir no no es egoísmo, sino protección de tu futuro. También se trata de espacio físico. Mi oficina y mi casa estaban llenas de objetos innecesarios. Al principio me costó deshacerme de ellos, pero cuando lo hice, sentí como mi mente se liberaba. Un entorno ordenado refleja una mente ordenada y te da claridad para actuar. Todo lo que mantienes alrededor debe servir a tus objetivos, no distraerte. Finalmente, decidir qué entra y qué sale es un ejercicio constante, no un evento único. Cada día tendrás elecciones, con quién hablas, qué consumes, qué priorizas. Mi práctica diaria consiste en preguntarme, ¿esto me acerca a lo que quiero ser? ¿Esta acción, esta persona, esta información suma o resta a mi vida? Si la respuesta es negativa, lo elimino o lo limito. Con el tiempo, esa disciplina genera resultados consistentes, paz mental y libertad real. Si quieres vivir con propósito, con dirección y con fuerza, empieza a decidir con claridad qué entra y qué sale de tu vida, porque cada elección es una semilla que determinará tu futuro. Muchas veces pensamos que organizar nuestra vida solo tiene que ver con horarios, tareas y hábitos, pero la verdad es que nuestro entorno humano también necesita orden. Las personas con las que nos rodeamos, las relaciones que mantenemos, los vínculos que permitimos crecer dentro de nuestra vida son tan poderosos que pueden elevarnos o hundirnos. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba llena de reuniones, llamadas y compromisos sociales que creía importantes. Me daba cuenta al final del día de que muchas de esas interacciones solo drenaban mi energía, me generaban distracciones y en realidad no contribuían a mis metas. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Tu entorno humano puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Aprender a poner orden en tus relaciones no significa volverte frío o egoísta, significa tomar responsabilidad sobre tu energía y tu tiempo. Cada persona que entra en tu vida influye en tus pensamientos, en tus emociones y en tus decisiones. Si permites que el desorden emocional, la negatividad o la mediocridad se instalen en tu círculo cercano,
será casi imposible mantener enfoque y claridad. Yo mismo tuve que dejar de lado amistades que eran cómodas, pero que me arrastraban hacia hábitos y comportamientos que no quería. Al principio sentí culpa, incluso miedo de perder conexión, pero con el tiempo comprendí que quien verdaderamente valora tu crecimiento te respeta y te impulsa a ser mejor. Decidir qué relaciones mantener y cuáles limitar requiere honestidad y disciplina. Pregúntate, ¿esta persona me inspira, me desafía a mejorar, me da energía o me la quita? Es un ejercicio constante de evaluación y es mejor hacerlo con calma y claridad que esperar a que el desgaste y la frustración te obliguen a cortar. Además, esto no solo aplica a amistades, también a compañeros de trabajo, familiares y conocidos. Establecer límites claros no significa rechazo, significa que estás protegiendo tu capacidad de actuar con intención y construir una vida significativa. El entorno humano se combina con tu espacio físico. Yo aprendí que un espacio ordenado y relaciones claras se retroalimentan. Cuando eliminas la energía negativa de tu círculo y mantienes tu ambiente limpio y funcional, tu enfoque y creatividad se multiplican. Todo lo que te rodea, tanto tangible como intangible, debe servir a tu propósito. Cada conversación, cada interacción, cada relación debe tener un lugar consciente dentro de tu vida. No ocupar espacio por inercia o miedo a decir no. También es un recordatorio de que la influencia es contagiosa. Rodearte de personas disciplinadas, motivadas y con visión te obliga a elevar tu propio estándar sin que nadie te lo diga. Yo mismo noté cómo mis hábitos mejoraron cuando me relacioné con personas que tenían rutinas claras, metas definidas y disciplina. Su energía silenciosa me empujaba a hacer lo mismo y poco a poco, sin esfuerzo consciente, mi vida empezó a reflejar ese orden. Si quieres avanzar con fuerza y claridad, empieza por poner orden en tu entorno humano. Protege tu tiempo, selecciona tus relaciones, establece límites y busca compañía que eleve tu vida, porque nadie puede alcanzar grandeza rodeado de caos humano. Muchas personas subestiman el poder que tiene una vida financiera ordenada sobre todo lo demás. Creen que con esfuerzo, disciplina o motivación basta para avanzar, pero mientras tu dinero esté fuera de control, tu vida estará fuera de control. Recuerdo un momento en mi vida en el que ganaba un ingreso decente, trabajaba duro y tenía proyectos en marcha, pero al final del mes siempre llegaba con estrés, ansiedad y la sensación de que no avanzaba. Gastos imprevistos, compras impulsivas, falta de seguimiento. Todo eso estaba drenando no solo mi dinero, sino también mi energía y mi claridad mental. Fue una lección dura. Si no ordenas tu dinero, no podrás sostener tus metas, por más motivado que estés. La organización financiera no se trata solo de ahorrar o ganar más, se trata de control y conciencia. Tu dinero refleja tu disciplina interna, tu capacidad de tomar decisiones conscientes y tu habilidad. Hay momentos en la vida en los que te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves reflejada. Hay días en los que te preguntas si todo lo que has hecho hasta ahora ha valido la pena, si cada sacrificio, cada madrugada sin dormir, cada lágrima derramada en silencio tenía algún sentido. Te levantas cansado, no solo del cuerpo, sino del alma, porque has intentado una y otra vez alcanzar ese sueño que parece alejarse cada vez que das un paso adelante. Y en ese momento de profunda vulnerabilidad, cuando sientes que tus fuerzas se agotan y tu fe vacila, te preguntas si existe algún manual, alguna guía que te muestre el camino correcto para triunfar en esta vida tan compleja y desafiante. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado mi propia existencia, algo que descubrí no en los libros de autoayuda, ni en las fórmulas mágicas del éxito instantáneo, sino en la sabiduría eterna que Dios ha dejado escrita en las páginas de la vida misma. Son 5 reglas, 5 principios fundamentales que cuando los comprendes y los aplicas, no solo cambian tu forma de actuar, sino que transforman por completo tu manera de ver el mundo, de enfrentar los desafíos y de construir un futuro que vale la pena vivir. La primera regla es tan poderosa como incomprendida en nuestros tiempos modernos. Vivimos en una era de inmediatez, donde queremos todo ahora, donde la paciencia se ha convertido en una palabra obsoleta y la espera es vista como una pérdida de tiempo.
Pero Dios opera en una dimensión diferente, en un tiempo que no se mide con relojes ni calendarios, sino con propósitos y preparación. La primera regla dice que debes aprender a confiar en el tiempo de Dios, no en tu propio tiempo. Y sé que esto suena difícil. Sé que cuando llevas años esperando esa respuesta, ese milagro, esa puerta que se abra, es casi imposible mantener la fe. Recuerdo cuando yo mismo estaba en esa encrucijada, cuando miraba a mi alrededor y veía cómo otros avanzaban mientras yo parecía estar estancado en el mismo lugar. Era como estar en una carrera donde todos corrían hacia la meta mientras yo seguía en la línea de salida, no por falta de esfuerzo, sino porque mi momento aún no había llegado. Y es precisamente ahí donde radica la primera gran lección del triunfo verdadero. El tiempo de Dios no es una tortura diseñada para hacerte sufrir, es un periodo de preparación diseñado para hacerte invencible. Piensa en el agricultor que planta una semilla. Él no puede exigir que la semilla germine mañana simplemente porque él tiene prisa. La semilla necesita su tiempo bajo la tierra, en la oscuridad, siendo regada, siendo nutrida, desarrollando raíces fuertes que luego sostendrán el árbol más poderoso. Tú eres esa semilla. Este tiempo de espera que tanto te frustra, este periodo donde parece que nada sucede, es en realidad el momento más importante de tu vida, porque es cuando Dios está desarrollando en ti las raíces de la resistencia, las raíces de la sabiduría, las raíces de la madurez que necesitarás para sostener el peso de la bendición que viene en camino. Pero aquí viene algo que la mayoría de las personas no entienden. Confiar en el tiempo de Dios no significa sentarse a esperar pasivamente con los brazos cruzados. No significa abandonar tus sueños ni dejar de trabajar por tus metas. Significa trabajar con una paz profunda en tu corazón, sabiendo que mientras tú haces tu parte, Dios está orquestando detrás de escena cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. He visto personas que trabajan incansablemente, pero viven en una ansiedad constante, en un estrés perpetuo, porque quieren controlar cada detalle, porque quieren que todo suceda según su plan y en su tiempo. Y luego están aquellos que trabajan con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo, pero con una serenidad en el alma que viene de saber que hay una mano más grande guiando cada paso. La diferencia no está en el esfuerzo, la diferencia está en la confianza. Cuando confías en el tiempo de Dios, te liberas de la esclavitud de la comparación. Dejas de medir tu éxito por los logros de otros, dejas de sentir que estás perdiendo porque alguien más llegó primero. Comprendes que cada persona tiene su propia carrera, su propio tiempo, su propio destino. Y lo más hermoso es que cuando finalmente llega tu momento, cuando Dios dice ahora es el tiempo, las puertas que se abren son puertas que nadie puede cerrar. Las bendiciones que caen son bendiciones que nadie puede robar. Y el triunfo que alcanzas es un triunfo que tiene cimientos eternos. La segunda regla es igualmente transformadora y desafiante. En un mundo que te dice que la clave del éxito es acumular, poseer, tener más y más, Dios te dice algo completamente opuesto. La segunda regla para triunfar en la vida es aprender a soltar lo que no te pertenece. Aprender a dar incluso cuando sientes que no tienes suficiente. Esto va contra toda lógica humana, contra todo instinto de supervivencia, pero es una de las leyes más poderosas del reino espiritual. Hay algo en el acto de dar que desata flujos de bendición que no puedes activar de ninguna otra manera. No estoy hablando solo de dinero, aunque eso también está incluido. Estoy hablando de dar tu tiempo, tu talento, tu conocimiento, tu amor, tu perdón, tu comprensión. Estoy hablando de vivir con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, porque cuando vives con los puños cerrados, tratando de aferrarte a todo lo que tienes por miedo a perder, estás bloqueando el flujo de lo nuevo que quiere entrar a tu vida. Es como querer llenar un vaso que ya está lleno. Primero tienes que vaciarlo, tienes que crear espacio, tienes que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Recuerdo una época de mi vida en la que vivía con tanto miedo a la escasez, que guardaba todo, que calculaba cada peso, cada minuto, cada recurso. Vivía en una mentalidad de pobreza aunque tuviera dinero en el banco. Y fue solo cuando tomé la decisión radical de empezar a dar, de empezar a sembrar semillas, incluso cuando mi lógica me decía que era una locura, que mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Empecé a dar tiempo a personas que lo necesitaban, aunque yo estuviera ocupado. Empecé a compartir conocimiento, aunque pensara que eso me haría menos competitivo. Empecé a perdonar deudas, aunque tuviera derecho a cobrarlas. Y algo extraordinario comenzó a suceder.
No de manera inmediata, no de forma mágica, pero de manera consistente y poderosa, las puertas empezaron a abrirse. Oportunidades que no busqué empezaron a llegar. Personas que no conocía empezaron a bendecirme. Recursos que no esperaba empezaron a multiplicarse. Y comprendí algo profundo. Dios no puede poner más en manos que están cerradas. Él bendice las manos que están abiertas, dispuestas a recibir, pero también dispuestas a dar. Esta segunda regla también te enseña algo fundamental sobre la verdadera riqueza. La verdadera riqueza no se mide por cuánto acumulas, se mide por cuánto impacto generas. Puedes tener millones en el banco, pero si vives solo para ti mismo, eres el más pobre de los pobres. En cambio, puedes tener poco, pero si lo compartes, si lo multiplicas a través de la generosidad, eres más rico que cualquier millonario egoísta. He conocido personas con fortunas inmensas que viven atormentadas por el miedo a perder, que no pueden disfrutar nada porque están obsesionadas con proteger lo que tienen. Y he conocido personas con recursos modestos que viven con una alegría desbordante porque han descubierto el secreto de la generosidad. La generosidad no es solo una virtud moral, es una estrategia espiritual, es la manera en que activas las leyes del cielo en la tierra, porque cuando das, estás declarando que confías en que habrá más. Estás afirmando que no dependes de tus recursos limitados, sino de la provisión ilimitada de Dios. Y esa declaración, ese acto de fe radical, mueve el corazón de Dios de una manera que ninguna oración elocuente podría hacerlo. La tercera regla es quizás la más difícil de aceptar para nuestra naturaleza humana, pero también es la más liberadora cuando finalmente la abrazas. La tercera regla dice que debes aprender a encontrar propósito en el dolor, a ver las pruebas no como castigo, sino como preparación. Todos queremos una vida fácil, sin obstáculos, sin sufrimiento, sin desafíos, pero esa vida, aunque suene atractiva, produciría seres humanos débiles, superficiales, incapaces de alcanzar su verdadero potencial. Es en el fuego donde el oro se purifica, es en la presión donde el carbón se convierte en diamante, es en la tormenta donde el árbol desarrolla raíces profundas. Tus pruebas no son accidentes, tus desafíos no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son la evidencia de que Dios te está preparando para algo tan grande que tu versión actual no podría manejarlo. Necesitas ser forjado, necesitas ser refinado, necesitas ser fortalecido. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, las mayores bendiciones siempre vinieron precedidas por las mayores pruebas. Los momentos de mayor crecimiento fueron siempre los momentos de mayor dolor. No porque Dios sea sádico y disfrute verte sufrir, sino porque hay lecciones que solo se aprenden en el valle, hay fuerzas que solo se desarrollan en la adversidad, hay revelaciones que solo vienen en la oscuridad. Piensa en José en el Antiguo Testamento. Antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto, tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, por la esclavitud, por la prisión injusta, por años de olvido. Cada una de esas experiencias dolorosas estaba moldeando en él el carácter que necesitaría para manejar el poder sin corromperse, para perdonar sin amargarse, para liderar sin volverse tirano. Las mismas experiencias que pudieron haberlo destruido fueron las que lo prepararon para su destino. Y lo mismo es cierto para ti. Ese trabajo que perdiste y que lloraste durante semanas está abriendo espacio para una oportunidad mejor. Esa relación que terminó y que partió tu corazón te está librando de un futuro de dolor mayor. Esa enfermedad que enfrentas está revelando una fortaleza interior que no sabías que tenías. Pero aquí está el secreto que cambia todo. No es suficiente con pasar por las pruebas, tienes que pasar a través de ellas, con la actitud correcta. Puedes pasar por el fuego y salir quemado y amargado, o puedes pasar por el fuego y salir purificado y fortalecido. La diferencia no está en la intensidad del fuego, la diferencia está en cómo respondes al fuego. Hay personas que atraviesan dificultades y se llenan de resentimiento, culpan a Dios, culpan a otros, se victimizan y permiten que la experiencia los endurezca en el mal sentido, se vuelven cínicos, negativos, cerrados. Y hay personas que atraviesan las mismas dificultades, quizás incluso peores, pero salen con un corazón más compasivo, con una fe más profunda, con una sabiduría más rica. La prueba es la misma, la respuesta es diferente. Por eso es tan importante que en medio de tu dolor, en medio de tu lucha, mantengas tu corazón abierto, que sigas adorando incluso cuando no entiendas,
que sigas confiando incluso cuando no veas, que sigas amando incluso cuando te hayan herido, porque es esa postura del corazón la que determina si sales victorioso o derrotado. La cuarta regla está íntimamente conectada con las anteriores, pero merece su propia atención porque es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. La cuarta regla es que debes vivir en obediencia radical a la voz de Dios, incluso cuando no tenga sentido para tu mente lógica. La obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Es fácil obedecer cuando entiendes, cuando estás de acuerdo, cuando ves claramente la razón y el beneficio, pero la obediencia que mueve el corazón de Dios es la obediencia que dice sí, incluso en la confusión, incluso en el miedo, incluso cuando toda tu lógica te grita que hagas lo contrario. Piensa en Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Eso no tenía sentido. Dios le había prometido que a través de Isaac vendría una descendencia numerosa, y ahora le pedía que lo matara. Era una contradicción absoluta en términos humanos. Pero Abraham obedeció no porque entendiera, sino porque confiaba, y en el último momento, cuando el cuchillo estaba en el aire, Dios proveyó el carnero. La obediencia de Abraham no solo salvó a Isaac, sino que estableció un pacto eterno que afectaría a todas las generaciones futuras. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que hagas algo que no tiene sentido, que perdones a esa persona que te hirió profundamente, que siembres esa cantidad de dinero cuando apenas tienes para tus necesidades, que tomes ese camino incierto cuando tienes una opción segura frente a ti, que sueltes esa relación que te hace sentir bien pero que sabes que no es la correcta? ¿Y cuántas veces has racionalizado, has negociado, has buscado una alternativa más cómoda, más lógica, más sensata, y te has perdido el milagro que estaba del otro lado de la obediencia? Porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. No necesita que estés de acuerdo, necesita que obedezcas. Y cuando obedeces, incluso en lo pequeño, incluso en lo que parece insignificante, estás activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad completa. La obediencia también es una forma de adoración. Cuando obedeces a Dios en algo que te cuesta, en algo que requiere sacrificio, estás diciendo con tus acciones lo que quizás no puedes expresar con palabras. Estás diciendo que Él es más importante que tu comodidad, que confías en Él más que en tu propia sabiduría, que su voluntad es más valiosa que tus deseos. Y esa clase de adoración, esa clase de rendición total, es la que abre los cielos. No estoy hablando de una obediencia ciega y tonta que te hace vulnerable a cualquier manipulación. Estoy hablando de una obediencia inteligente y discernida que viene de una relación íntima con Dios, donde has aprendido a reconocer su voz, donde has desarrollado la sensibilidad espiritual para distinguir entre tu propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Esa clase de obediencia requiere madurez, requiere tiempo en su presencia, requiere conocimiento de su palabra, pero una vez que la desarrollas, se convierte en tu mayor ventaja en la vida. He visto cómo la obediencia ha abierto puertas en mi vida que ninguna cantidad de talento, esfuerzo, conexiones humanas podrían haber abierto. He visto cómo decir sí a Dios en momentos cruciales, incluso cuando todo mi ser quería decir no, resultó en bendiciones que superaron mis expectativas más salvajes. Y también he visto el costo de la desobediencia, no como un castigo divino, sino como una consecuencia natural. Cuando desobedeces, te sales de la cobertura, te apartas del camino diseñado para tu éxito, entras en territorios donde tienes que luchar solo porque elegiste ir por tu propio camino. La obediencia no es una prisión, es una protección, no es una limitación, es una liberación hacia tu destino más alto. La quinta y última regla es la que une todas las anteriores y les da sentido completo. La quinta regla es que nunca, bajo ninguna circunstancia, abandones tu identidad en Dios para adaptarte a las expectativas del mundo. El mundo te dirá que para triunfar tienes que comprometer tus valores, que tienes que jugar sucio, que tienes que ser como ellos, pensar como ellos, actuar como ellos. Te dirán que tus principios son obsoletos, que tu fe es una debilidad, que tu integridad es una desventaja en un mundo competitivo. Y habrá momentos, muchos momentos, en los que parece que tienen razón. Verás a personas sin escrúpulos ascender rápidamente mientras tú, que te esfuerzas por hacer las cosas correctamente, pareces quedarte atrás.
Verás cómo la mentira es recompensada mientras la verdad es castigada. Verás cómo la deshonestidad prospera mientras la honestidad sufre. Y en esos momentos, la tentación de rendirte, de bajar tus estándares, de ser como todos los demás, será casi irresistible. Pero aquí está lo que necesitas grabar en tu corazón con fuego. El éxito que se construye sobre la violación de tus principios no es éxito, es una ilusión temporal que eventualmente se derrumbará. Puedes engañar a las personas, puedes manipular sistemas, puedes trepar sobre los hombros de otros, pero no puedes construir nada duradero sobre cimientos de compromiso moral y espiritual. La verdadera grandeza, el triunfo auténtico, el éxito que trasciende generaciones, solo se construye sobre la roca firme de la integridad. Y esa integridad comienza con saber quién eres en Dios y negarte a cambiar esa identidad por ninguna recompensa temporal que el mundo te ofrezca. Tu identidad en Dios no es negociable. Tú eres hijo del Altísimo, creado a su imagen, llamado para propósitos eternos. Esa verdad no cambia si pierdes tu trabajo, si tu negocio fracasa, si la gente te rechaza, si enfrentas oposición. Esa verdad es el ancla de tu alma en medio de cualquier tormenta. Cuando mantienes tu identidad firme en Dios, algo poderoso sucede. Dejas de buscar validación en lugares equivocados. Ya no necesitas la aprobación de la multitud porque tienes la aprobación del cielo. Ya no temes el rechazo de los hombres porque tienes la aceptación de Dios. Ya no te comparas obsesivamente con otros porque entiendes que tu valor no depende de ser mejor que alguien más, sino de ser fiel a quien Dios te llamó a ser. Esta libertad interior es el secreto de las personas que realmente cambian el mundo. No están esclavizadas por las opiniones, no están paralizadas por el miedo al fracaso, no están limitadas por las expectativas ajenas. Están ancladas en una identidad que nadie puede quitarles y eso las hace imparables. Pero mantener esa identidad en un mundo que constantemente trata de redefinirte requiere disciplina espiritual. Requiere que pases tiempo en la presencia de Dios, que su voz sea más fuerte en tu vida que todas las otras voces que compiten por tu atención. Requiere que te alimentes de su palabra, que esa verdad penetre tan profundo en tu ser que se convierta en tu filtro automático para cada decisión. Requiere que te rodees de personas que afirmen tu identidad divina en lugar de personas que constantemente traten de convertirte en alguien que no eres. Y requiere que tengas el coraje de decir no, de establecer límites, de alejarte de situaciones y relaciones que te presionan a comprometer quién eres. He aprendido que las personas que han logrado los mayores triunfos en la vida, los triunfos que realmente importan, son aquellas que se mantuvieron fieles a sí mismas incluso cuando eso significó caminar solo por un tiempo. Prefirieron la soledad con integridad que la compañía con compromiso. Prefirieron el rechazo temporal que la aceptación condicionada. Prefirieron el camino difícil de la autenticidad que el camino fácil de la hipocresía. Y aunque en el momento parecía que estaban perdiendo, en realidad estaban ganando algo que no tiene precio. Estaban ganando respeto propio, estaban construyendo un carácter sólido, estaban estableciendo un legado que trasciende su propia vida. Ahora déjame unir estas 5 reglas y mostrarte cómo trabajan juntas para crear una vida de triunfo verdadero. Cuando confías en el tiempo de Dios, dejas de vivir en ansiedad desesperada y empiezas a vivir con propósito paciente. Cuando aprendes a dar generosamente, rompes las cadenas de la escasez y entras en el flujo de la abundancia. Cuando encuentras propósito en el dolor, transformas tus heridas en sabiduría y tus cicatrices en señales de victoria. Cuando vives en obediencia radical, te alineas con los planes celestiales que son infinitamente superiores a tus planes humanos. Y cuando mantienes tu identidad en Dios, te vuelves inquebrantable ante las tormentas de la vida. Estas 5 reglas no son fórmulas mágicas para hacerte rico de la noche a la mañana o famoso sin esfuerzo. Son principios eternos que moldean tu carácter, que transforman tu perspectiva, que redirigen tu camino hacia el destino que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. El triunfo del que estoy hablando no se mide en cuentas bancarias, ni en títulos impresionantes, ni en la cantidad de seguidores en redes sociales. Se mide en la paz que duerme contigo por las noches, en la integridad que te permite mirarte al espejo sin vergüenza, en las vidas que tocas y transformas con tu ejemplo, en el legado que dejarás cuando ya no estés. Se mide en si al final de tu vida puedes decir con honestidad que fuiste fiel, que amaste bien, que viviste con propósito, que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste.
Ese es el triunfo que vale la pena perseguir. Ese es el éxito que nadie puede quitarte. Y quiero que sepas algo importante. No importa dónde estés ahora, no importa cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas fallado, cuánto te hayas alejado del camino correcto. Estas 5 reglas están disponibles para ti ahora mismo. No tienes que esperar a ser perfecto para empezar a aplicarlas. No tienes que tener todo resuelto para dar el primer paso. Puedes comenzar hoy, en este preciso momento, a confiar en el tiempo de Dios en lugar de desesperarte. Puedes comenzar hoy a dar aunque sea algo pequeño. Puedes comenzar hoy a buscar el propósito en esa dificultad que estás enfrentando. Puedes comenzar hoy a decir sí a esa cosa que Dios te ha estado pidiendo y tú has estado posponiendo. Puedes comenzar hoy a reafirmar tu identidad en Él